a abrir la cámara. Ok, bueno, entonces seguimos acá en nuestra página del eje de inclusión. Les agradecemos a Mónica que por favor le informes a Carlos que vamos a esperar unos 10 minuticos mientras ingresan los estudiantes. Sin embargo, ya contamos con 20 participantes. Bueno, yo creo que vamos a recordarles a todos los grupos. Yo les pido el favor a los compañeros que están que repliquen el encuentro nuevamente aquí por los grupos que tenemos. Nuestros grupos priorizados. Grupos priorizados, vamos a compartirle a las ZCO y que estamos todos acá para que por favor ingresen. Ya empezamos. Por favor, ingresen. Listo. Qué bueno, creo que ya están empezando a ingresar todos. Entonces yo creo que esperemos 2 minutitos, con eso damos inicio, ya que son las 6 y a las 6:10 prácticamente dar inicio. Exacto. Bueno. Y Carlos, no veo a Carlos. Sí, Doga, ya está conectado él. Sí, no le veo la carita. Queremos aquí la foto super wow de nuestro teacher. Hola, hola, qué alegría. ¿Qué dijo? Esperemos un momentico que está por aquí teniendo como problemas de conectividad, pero ya los está solucionando. Bueno, igual por favor le indicas, ¿tú vas a hacer la presentación, Mónica? Sí, señora. Bueno, vale. Pregunta el profe Carlos que si lo ven. Sí, te vemos, estás guapísimo, estás como un lindo profesor. Solo que está bravo ese profesor. Dile que nos regale una sonrisa. Vale, ya le digo. No, él dice que no, para nada, simplemente que por acá está teniendo como problemas de conectividad y que como él tiene un computador donde va a hacer la proyección y a la vez tiene acá el celular donde pues lo están viendo, entonces estaba como cuadrando esa parte para que todo salga bien. Es concentración. Ok. A ver, a ver. Muy buenas tardes. Yo creo que empezamos, ¿verdad? Sí, ya son las 6:11, discúlpenme, el reloj que está atrasado. Damos inicio a nuestra actividad, así que este espacio es netamente de ustedes.
Bueno, entonces muy buenas tardes para todos. Es un honor volver a compartir con ustedes, es una alegría estar aquí haciendo un ejercicio en el día a día por el proceso de inclusión. Hoy nos unimos desde Bienestar Integral UNADISTA y la Consejería Académica desde el eje de inclusión, con un único propósito: seguir fortaleciendo nuestros lazos de amor, nuestros lazos de proceso y enseñanza académica con nuestros estudiantes, con nuestros docentes, para poder atender desde la diversidad. Y hoy precisamente tenemos un invitado muy, muy especial que durante esta semana nos va a estar acompañando para poder aproximarnos un poco a lo que es ese acompañamiento, ese comprendernos como estudiantes, como docentes, como familia unadista, en esta aproximación a la población sorda. Entonces hoy quiero presentarles a Carlos Ibáñez, quien es nuestro estudiante y a la vez es nuestro modelo lingüista. Él hace un ejercicio muy importante y quiero darle la opción de que él mismo se presente, y quien nos acompaña es Mónica, su hermana, quien a la vez hace ese apoyo, ese acompañamiento como intérprete de los procesos que hace Carlos Ibáñez, intérprete de lengua de señas. Entonces, Carlos, tienes toda la cámara, es tuya para que por favor te presentes. Y Mónica, si quieres, le vas subiendo la presentación. Claro que sí, muy buenas noches para todos. Bueno, mucho gusto. Mi nombre es Carlos Ibáñez. Estas son las letras en lengua de señas colombiana. Esta es mi seña y soy una persona sorda. Me presento. Yo trabajo actualmente en la gobernación de Boyacá, enseñando la lengua de señas en varios municipios. Obviamente trabajando en la Secretaría de Integración Social de la Gobernación de Boyacá. Y hago parte del proceso de estudiante, bueno, soy estudiante de gestión deportiva de la UNAD. Ya llevo varios meses trabajando aquí y bueno, con toda hoy para iniciar el curso, y muchísimas gracias, doctora Luyarime, por la presentación. Bueno, vamos a hacer una recomendación para todos nuestros integrantes. Es importante que mantengamos la cámara abierta para los procesos de aprendizaje, en los talleres de lengua de señas, en esta pequeña aproximación, en esta inmersión que vamos a hacer para acercarnos al reconocimiento del hacer, del hablar, del tratar a la población sorda. Vamos a tener la cámara abierta. Entonces les pedimos ese favor. Yo sé que hay momenticos que nos necesitamos ir un segundo, bueno, está bien, pero es importante, solo una horita, entonces conectémonos desde el corazón y aprendamos hoy algo nuevo, un idioma nuevo. Bueno, el día de hoy quiero conocerlos a todos. Muchas gracias a las personitas que han emprendido la cámara. Y en nuestro primer módulo vamos a conocer como un poco más sobre la cultura sorda, cómo fue esa cultura sorda a nivel internacional y Colombia. Me esperan un momentico y proyecto.
un favor, ¿será que la personita que está de anfitrión me podría dar el permiso, o bueno, que si me dejan de anfitrión, al nombre de Carlos Ibáñez? Vale, me parece que yo ya lo había dejado como coanfitrión, pero pues ya reviso. Carlos Ibáñez. Él está como coanfitrión. ¿Me Ah, encuentro? discúlpame, es que lo que pasa es que como estoy conectado 2 veces, es posible que tú me puedas dejar de anfitrión como Carlos Ibáñez en donde está apagada la cámara. Gracias. Ya te busco. Muchas gracias. Perfecto. Ya los dos Carlos tienen permisos de coanfitrión. Estás en lo correcto, muchas gracias. Creo que ahora sí ven las diapositivas, ¿verdad? Sí, señora, sí las estamos viendo. Perfecto, muchas gracias. Bueno, ya voy a ampliar aquí las personas que están conectadas, al mismo tiempo poderlos ver. Bueno, vamos a iniciar. Bueno, voy a comentarles un poco sobre la historia de la comunidad sorda internacional y cómo ha sido este proceso, y luego vamos a hablar cómo ha sido el proceso en Colombia. Bueno, en la historia siempre se ha visto que la persona sorda está como marcada desde una concepción como persona sordomuda, no adquiere un lenguaje oral. Y bueno, durante siglos se decía que estas personas no tenían, o bueno, estaban totalmente inframundos, prohibiendo el casamiento entre sordos para evitar que, pues digamos, nacieran más personas sordas. Eran totalmente excluidos. A las mujeres sordas les hacían prácticas de esterilización. Y bueno, y también existían políticos de régimen nazi que pues rechazaba totalmente esta comunidad. También, miren, yo quiero hoy enseñarles una seña que es nazi. Esta es la seña de nazi. Nazi. Todos podemos hacer así. Muy bien, qué chévere. Aquí veo varias personitas que están mostrando sus manitas. Perfecto. Esta es la seña de nazi. Muchas gracias. Bueno. Uy, era impresionante cuando yo empecé a leer esta historia. Yo decía, ¿cómo puede ser posible que no se tenía esta concepción si todas las personas somos iguales, todas las discapacidades son iguales, el amor no se tenía, todo este tipo de personas que fueran sordas o hipoacústicas o que tuvieran una pérdida auditiva, los mataban. Como ustedes pueden ver aquí en la imagen, eso es la esterilización, y pues me impacta mucho en la forma en cómo las mujeres tenían que asumir esta posición. Es increíble, es impresionante. Bueno, en la antigüedad, Atenas, es decir, Grecia y Roma,
que las estoy deletreando porque realmente aún no existe como una seña específica sobre esto. Pero pues lo que sucedía es que si nacían niños sordos, los consideraban como en lo posible intentar que ellos se murieran en la forma en ahogarlos o que no hubiera la posibilidad de que no tuvieran una vida. O incluso yo veía y miraba y decía, uy, es increíble que también eran lanzados desde una altura muy alta. Es impresionante esto. Desde una altura muy grande, así como ustedes pueden ver en esta imagen, a esta altura. Pero esta concepción después de un tiempo fue cambiando. No solamente sucedía con los niños, sino también con jóvenes, con personas ancianas, pero obviamente que fueran personas sordas. Entonces, digamos que ellos no tenían el derecho a trabajar, tener una vida digna. Es impresionante toda esa discriminación que ellos recibían en la antigüedad. Los mataban, bueno, era de diferentes formas como ellos morían. Bueno, ahora vamos a hablar acerca de qué pasó en Europa. Esta es la seña de Europa. Europa. ¿Por qué Europa? Porque la comunidad sorda acá lo definieron porque como es a nivel general y pues representaría como la cabeza, entonces decidieron que fuera por la parte izquierda y señalar la L, que es esta, Europa. En la clase de mañana vamos a enseñar un poco acerca de el abecedario. Bueno, vamos a hablar un poco de qué sucedió en la Edad Media. Ustedes pueden ver esta imagen. Bueno, realmente lo que pasa aquí era que, digamos, si una mujer sorda en la Edad Media existía, ellas no tenían derecho a trabajar, ni a casarse, ni, bueno, conocer a las personas, o sea, como tener una vida social, sino que simplemente las mantenían en unos manicomios como ayudantes en la limpieza, en la cocina, en otras actividades que pues no era normal, son normales, pero pues se intentaba como ver como una discriminación. Y bueno, y tampoco tenían la misma libertad y los mismos derechos como las otras personas, ya que pues esto era como muy normal en esas épocas. Bueno, vamos a hablar un poco más a profundo en el siglo XVI, exactamente en el año de 1510, por el primer profesor de sordos que se llama Pedro Ponce de León. Pedro Ponce de León es la personita que está aquí arriba, como ustedes pueden ver en la imagen. Bueno, entonces, ¿qué hizo él? Él comenzó la lucha por la educación de las personas sordas. También lucha porque haya una educación digna, utilizando pues la estructura, el lenguaje oral. De verdad que esto es impresionante, que gracias a él se empezó como la importancia de la educación hacia la comunidad sorda. Gracias a él se fundó la primera escuela, que se llamaba como el Monasterio San Salvador de Oña. Bueno, ¿y qué pasó aquí en el siglo XVII? También un agradecimiento total para este señor, Juan Pablo Boret, porque en 1973 él creó la primera obra
¿Qué es una obra? Como ustedes pueden verlo aquí arriba, aquí abajito, esta obra es el primer libro de lengua de señas. Así era como se creaba la obra en esa antigüedad. Ahorita vamos a ver cómo es la obra actualmente, que eso es parte de Colombia. Pero pues era increíble cómo se empezó este proceso porque era muy discriminativo hacia la comunidad sorda. Entonces, como tal, esta obra lo vemos nosotros actualmente como un libro de la lengua de señas colombiana, donde aprendemos el abecedario y varios conceptos y muchas cosas más. Bueno, en el siglo XVIII, Charles Michel, como lo pueden ver acá en la imagen, gracias a él, en 1755, funda la primera escuela que es pública, y esto era la primera escuela de sordos en la ciudad de París. Como ustedes pueden ver esta imagen aquí al ladito, yo pude recolectar esta imagen y él era el profesor y estos son los niños sordos. Entonces, gracias a él, pues inventó la gramática de la lengua de señas francesa. Y también se dio la importancia de la primera, o sea, de que los sordos recibieran como una educación digna. Bueno, en el siglo XVII, Samuel Heineck de Alemania, en 1791, hizo pues como fundó la primera fundación que lo llamaron como el Instituto Nacional de Sordos en París. Y en 1800 aquí se empezó la importancia de que haya un respeto hacia las personas sordas, porque eso no lo había. Y ya en el siglo XX, como lo decía anteriormente, se inició el derecho de las personas sordas y se inició esa concepción de respetar la lengua, su idioma, su gestualización, bueno, toda esta importancia que lo vamos a ver en el transcurso de las clases que tendremos, el por qué es tan importante aprender la gestualización. Entonces acá, en el año de 1960, pues se reconoce nuevamente la lengua de señas, y acá digamos que los niños empezaron a tener una gran satisfacción para aprender muy rápido su idioma, y con el fin de que pues tuvieran una facilidad de comprender y de experimentar un desarrollo cognitivo. Bueno, quiero comentarles que vamos a hablar un poco de América, qué pasó en América. Esta es la seña de América. América. Bueno, en el año de 1815, Tomás empezó a sus 27 años a estudiar como los métodos, las estrategias, todo ese tipo de planificación para que hubiera como una comunicación con las personas sordas. Y él empezó también a conocer la importancia de lo que se creó el Instituto Real para Sordos en París. Entonces, por eso él vio como la importancia de la comunicación con ellos. Bueno, y ya en 1817, este autor
fundó la primera escuela de sordos en Estados Unidos. Esta es la seña de Estados Unidos. Y pues fue el primer maestro sordo francés. Bueno, este profesor, de la lectura que yo estuve revisando y por medios de artículos, se convirtió también como un ponente importante en Estados Unidos para la comunidad sorda. En 1864 se funda la primera universidad en Washington y es la única universidad en Estados Unidos para solamente personas sordas, cosa que no existe en otros países. Y que si me pregunta que si existe aún, sí, sí existe. Como ustedes pueden ver en las fotos, esta es la foto actual y esta es la foto, perdón, la foto antigua y la foto actual. Quiero hacer una aclaración, es solamente una universidad para personas sordas. Bueno, vamos a hablar un poco en América Latina. Esta es la señal de América Latina. Okay. Bueno, en 1882, gracias al doctor Antonio Terry, que era líder, pintor argentino, gracias a él empezó a dictar la ponencia sobre, digamos, la importancia de que se diera a reconocer la lengua de señas, no solo para las personas sordas, sino también para las personas oyentes. Ay, quiero hacer una aclaración, él también era político y senador. Bueno, ya en 1855 se creó la primera ley de 1662 por medio del Instituto Nacional de Sordomudos. Antiguamente se decía sordomudos, pero actualmente se dice personas sordas. Entonces acá él empezó a enseñar las palabras a las personas sordas, se creó como la primera lucha para que se aprobara esta ley con el fin de ayudar a estas personas. Pero entonces también quiero comentarles que gracias a él y junto con el presidente y el director del Instituto de Sordos, se empezó el empoderamiento. Obviamente me refiero a Serafín Ballesteros. Bueno, y ya en 1864, en Uruguay, que esta es su seña, se creó la primera asociación de sordos. ¿Qué es una asociación de sordos? Pues es una asociación donde donde se empieza la lucha con las personas sordas. Y gracias a esta asociación, pues empezaron a crear asociaciones en diferentes países. Ya en 1901, en Buenos Aires, aquí, ¿qué pasaba? Que había prohibición para desarrollar una identidad sorda y la cultura. También había prohibición en el manejo de su lengua de señas. Todo era obligatoriamente manejar la lengua verbal. Entonces, digamos que acá no había respeto para las personas sordas. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de Colombia. Digamos que en Colombia, acá no hubo tanta discriminación. Ya les comentaré por qué. Bueno, en 1924, la institución educativa de Nuestra Señora del Rosario en Bogotá, que este es su escudo, esta es la primera institución donde dio una educación a las personas sordas en todo el país. Y aquí es donde se practicaba la lengua de señas. Bueno, ya en 1968
se crea el ministerio. Ah, bueno, ok. Gracias al Ministerio de Educación Nacional empezaron, pues digamos, como a tener vínculos con diferentes empresas como la Oficina de Educación Especial, con el fin de que pues se diera, digamos, como unos derechos a las personas sordas. Ya en 1972, el instituto, bueno, se creó el Instituto Nacional de Sordos, que se llama INSOR, como que es muy reconocido aquí a nivel nacional. Gracias a este instituto, pues se creó como digamos, como la ley de que hubiera un respeto hacia las personas sordas, porque pues igual la gente los tenía excluidos. En 1957 empezaron a creer, ok, hubieron líderes sordos que decidieron, pues digamos, como encaminar a un impacto nacional, como ustedes pueden ver acá. Este es uno de los periódicos que, pues digamos, se dio a reconocer la importancia de la lengua. También se creó la asociación, la primera asociación de sordos de Bogotá en el año 1881, que gracias a esta asociación, pues se empezaron a decidir y pelear por los derechos que las personas sordas tenían. Esta es la seña de asociación. Y ya en el artículo 3, 4 y 5 de enero se realizó, pues digamos que una reunión junto con la Federación Nacional de Sordos Colombia para que pues se iniciara el impacto con las personas sordas y reconocer su lengua. Ya en 1991, el INSOR, que esta es su seña, se creó la primera guardería para sordos, cosa que no existía antes. Y gracias a esta guardería, pues digamos que se empezó a formar un poco la lengua de señas desde niños. Entonces es importante como destacar este periodo. Yo quiero hacer como una énfasis aquí con el doctor Néstor Samper, que en 1996 él creó la ley 324, artículo 2, donde se conoce que la lengua de señas es propia para la comunidad sorda en todo el país. O sea que entonces las personas sordas no podían manejar ni la lengua oral, sino que por respeto su lengua materna es la lengua de señas. Ya en el 2006, junto con la ayuda de FENASCOL, del INSOR, del Instituto Caro Cuervo, se creó el primer diccionario de la lengua de señas colombiana. Y listo. Es como tal un poco acerca de la historia a nivel internacional y en Colombia. Realmente, si ustedes tienen preguntas, comentarios, estoy presto. Bueno, respondiendo a la pregunta de Daniela Díaz, que dice que nacieron sordas o que también se incluían por algún accidente o algo así. No, eso depende. Digamos, en mi caso, yo soy sordo por genética. Tengo familia antepasada que eran personas sordas, entonces por genética pues quedé sordo. Y digamos también hay personas que, por ejemplo, si tienen un accidente, como por ejemplo una enfermedad, también pueden quedar sordos. Bueno, respondiendo a la pregunta de Diana Carolina Borges, claro que sí, ya voy a guardar el link
y les voy a estar contestando la encuesta. Muchas gracias. Y muchas gracias por tenerme en cuenta, porque considero que es muy importante que empecemos a tener un impacto y conocer un poco acerca de la lengua de señas colombiana. Y no solo que los sordos, sino también los oyentes. Ok, respondiendo a la pregunta de Diana Tocúa, que dice, buenas noches, estas personas no reciben otro nombre aparte de sordos o sordomudas. Bueno, yo les comentaré, sordomudas no se les dice porque suena como un poco ofensivo. Ya esto es un concepto que se acabó desde hace mucho tiempo. Sí, antiguamente se decía sordomudos, pero ya no. Sino se les dice personas sordas. Por ejemplo, si ustedes ven a una persona que habla, pero a la vez que maneja la lengua de señas, esas personas se les dice personas bilingües, sordos bilingües, que a la vez usan su lengua y la lengua de señas, o sea, lengua oral y lengua de señas. Listo, Daniela Díaz tenía una pregunta. ¿Tiene la manita levantada? Sí, señora, buenas tardes para todos. Mi nombre es Daniela Díaz. Bueno, quería pues hacer recalcar pues unos temas que dio la compañera. Bueno, primero, el INSOR hace muchísimo tiempo tenía sus propias escuelas dedicadas solamente a enseñar a los sordos, ¿sí? Ahora no estoy muy segura, pero han quitado esos colegios por el tema de la inclusión, que no solamente fueran colegios para sordos, sino también para invidentes y otras, digamos, clases de discapacidades que tuvieran las personas. La pregunta que yo había hecho era acerca de que antiguamente en Europa decían que, bueno, es que entre tarde decías que, digamos, las personas sordas las mataban, ¿sí? Pero yo me refería, era si nacieran sordas o también incluían a las personas que de alguna forma hayan tenido un accidente en esa época. ¿Sí me hice entender? Ok, él te dice que sí podría ser como un poquito más específica con tu pregunta. Sí, mira, antiguamente tú decías que algo sobre la edad media o edad antigua, no sé, que las personas mataban o si asesinaban a los sordos, a los que nacían sordos. Esto incluía también a las personas que fuesen por accidente o algo así, o no, o solamente eran las personas que nacían sordas. No, no, no. Realmente no estoy muy seguro, pero lo que yo pude leer y lo que estoy contextualizada desde mi experiencia, solamente mataban a las personas sordas, las personas que nacían sordos. Ah, ok. Y yo tenía pues otro dato importante también acerca del lenguaje de señas en Colombia. Pues mi papá es sordo, era sordo, él falleció y él me contaba que a Colombia llegó el lenguaje de señas en aproximadamente hace 63 años. Pues mi papá le tocó estudiar en otro país, en España, y él me decía que el lenguaje de señas colombiana tenía que ver con la francesa y con la española, o sea, cosas de esos países tenemos pues el lenguaje de señas acá. No es tan distinto. ¿Sí ya? Ok, uy, tocaste un punto muy importante, muchísimas gracias. Sí, Vale. algo que se me olvidó mencionar es que, digamos, por ejemplo, en el inglés, es como el inglés, el idioma inglés. eh, la lengua de señas colombiana es totalmente distinta a la de España, a la de Argentina,
Bueno, en diferentes países. Tiene cosas similares, Sí, porque lo que decía mi papá era que en España o exactamente en Madrid, porque hasta en las regiones también es diferente el lenguaje de señas, tiene cosas que tenemos nosotros. Y cabe recalcar también que el lenguaje de señas, a medida que pasa el tiempo, puede ir cambiando. Entonces también hay que recalcar mucho eso. sí, tienes toda la razón. Bueno, desde pequeñito, yo les quiero comentar un poco de mi experiencia. Desde pequeñito, yo veía a las personas de diferentes países por medio de YouTube y yo miraba la lengua de señas también acá como comparando en Colombia. Por ejemplo, mi mamá, esta es la seña de mi mamá. Mamá. Bueno, el caso es que, digamos, me ponía a mirar específicamente en Estados Unidos y me ponía a mirar la lengua de señas junto con la de Colombia y yo decía, el idioma se supone que es distinto, porque pues como todos sabemos, entonces cuando yo me puse a mirar y yo decía, bueno, hay algunas señas que son iguales, pero lo que sí hace como entender un poco el idioma de diferentes países es la gestualización. Entonces, muchísimas gracias por este punto que tú nos estás tocando porque sí es interesante. Yo sí tengo una pregunta y es una persona, bueno, son varias, ¿no? Que me surgieron. La primera, una persona que habla con el lenguaje de señas, aprendida en Estados Unidos, nativa de Estados Unidos, es totalmente diferente a la persona que aprende el lenguaje de señas nacida en Colombia o en algún país de habla hispana. Sí, sí, es un poco diferente porque es como, por ejemplo, nosotros los oyentes, cuando vamos a un país, por ejemplo, a Estados Unidos, como todos sabemos, tenemos que aprender el idioma inglés. Esto mismo pasa con la lengua de señas colombiana. Pero entonces lo que les comentaba anteriormente, lo único que nos hace como enfatizar y como, digamos, tener relación con las personas sordas de diferentes países es la gestualización. Ya después les estaré comentando por qué es tan importante la gestualización. Muchísimas gracias por tu pregunta. Vale, y me disculparán también otra pregunta que me surgió. Una persona que tuvo un accidente y pues perdió el oído, ¿es genético de ahí para allá o no? Pues yo te puedo dar la respuesta y no, porque no es lo mismo un accidente que algo que haya surgido pues por nacimiento. Por ejemplo, mi mamá es sorda y ella no nació sorda, ella tuvo un accidente cuando tenía 3 años. Entonces, por ejemplo, yo nací oyente, mis hermanos nacieron oyentes, entonces no por accidente, sino no tiene nada que ver genéticamente. Ya en cambio, sí, cuando nacen probablemente los hijos sean sordos o los nietos de la persona sorda puedan ser sordas. Ah, listo, muchísimas gracias. Bueno, hay varias preguntas en el chat. Voy a leerlas, apreciado Carlos, para que Mónica pueda interpretarte y tú nos des las respuestas. ¿Sí? Dice, la persona escucha, pero no tiene, perdón, se nos bajó esto. Para nosotros es importante conocer tu opinión acerca de nuestras experiencias. Es por eso que solicitamos amablemente
llenar nuestra encuesta de satisfacción. Este es un parroquial, le llamo ya un aviso, para que todos por favor llenen la encuesta, llenen por favor nuestra satisfacción, porque ya todos quedaron registrados cuando ingresaron. Bueno, entonces dice, hay una pregunta específica para Carlos. Dice, buenas noches. ¿Estas personas no reciben otro nombre aparte de sordas o sordomudas? Es una pregunta que están haciendo. Doctora Luyarime, ya había respondido a estas preguntitas, pero sin embargo vuelvo a repetirlo. No se les dice sordomudos, como los decía, es una concepción que se fue acabando durante el tiempo, sino por respeto a la persona sorda se nombran persona sorda. Y por ejemplo, si una persona usa dos idiomas, como digamos el oral y la lengua de señas, se le dice persona bilingüe. Entonces, por ejemplo, en mi caso, a veces me suele pasar que, digamos, a mí me dicen, ay, Carlos es una persona sordomuda. No. Yo me siento como un poco ofendido en el momento en que, digamos, las personas oyentes usen este término, pero pues también es entendible porque hay personas que faltan, como digamos, entender un poco a profundidad el por qué se siente ofendido con este concepto. Pero no, como tal se les dice personas sordas. Personas sordas hace referencia como que usa solamente su idioma, la lengua de señas colombiana. Ok, muchas gracias. Hay otra pregunta, dice Duber, ¿los gestos son indispensables? Sí, realmente muy indispensable. ¿Por qué? Yo les voy a contar un poco de mi historia. O bueno, quiero comentarles, no sé si ustedes notaron que durante la, digamos como que la pequeña exposición que hice un poco de la gestualización. Nosotros somos súper visuales y digamos, por ejemplo, si yo quiero hablar con mis manos, pero tengo una cara seria, pues como que uno dice no le entiendo. Voy a dar un ejemplo. Ustedes me pueden ver, entonces, digamos, yo estoy acá hablando en señas y ustedes pueden ver mi expresión y las personas dirán, uy, pero ¿por qué el profesor está bravo? ¿Qué le pasa? Pero entonces, digamos, por ejemplo, en el caso que cuando iniciamos la sesión, que la doctora me dijo, uy, ¿por qué el profe Carlos está bravo? Entonces, realmente es como que yo estaba en ese momento concentrado. Pero sí es muy importante la gestualización. Entonces, por ejemplo, si yo estoy bravo, que estoy acá diciendo que estoy bravo, sí, sí lo estoy. Pero si, por ejemplo, una persona no muestra la gestualización como que realmente estoy bravo, pues uno no va a entender muy bien o la persona sorda no te va a entender. Esta es la seña de feliz. Acá se muestra que estoy feliz. No, yo quiero decir que estoy completamente feliz. Muestro mi sonrisa. Entonces sí es importante la gestualización. Muchas gracias por la explicación. Es supremamente importante poder entender esto. Hay otra pregunta que dice, buenas noches, tengo una inquietud con respecto a la gramática y a la comprensión de los oyentes y sordos. ¿En qué se diferencia este ejercicio? ¿Esta diferencia hace que el interpretar y el conversar con ellos sea diferente? ¿Estoy en lo cierto? Bueno, espera un momentico que se me entrecortó. Ven a Carlos. Ok. Bueno, entonces la persona sorda, nosotros simplemente lo que hacemos es transmitir con nuestro idioma, que es la lengua de señas, y la función del intérprete es transmitir la información. Sí, es muy importante la comunicación, pero por ejemplo, si ustedes se preguntan
preguntar, ¿un intérprete enseña la lengua de señas? No, no la puede enseñar. Porque por ética profesional, solamente la persona sorda puede enseñar la lengua de señas. Lo único que hace el intérprete es transmitir la información. Él escucha y presta el servicio de interpretación a la persona sorda. Y nosotros, las personas sordas, miramos, observamos, entendemos lo que transmite el mensaje. Esa es la diferencia entre intérprete y persona sorda. Es importante cómo hacer esta aclaración y muy interesante esta pregunta. Bueno, muchas gracias. Creo que hay una última pregunta porque la volvieron a hacer, yo la he visto antes, pero hay una última pregunta y dice, cuando una persona escucha pero no tiene función en las cuerdas vocales, ¿cómo se llama? Bueno, creería yo que es como, se refieren a los hipacúsicos, supongo yo. Sí, Carlos acá menciona, sí, es muy cierto. Yo les quiero comentar la experiencia, yo tengo muchos amigos que son hipoacústicos, pero a ellos no les gusta que les digan hipoacústicos, sino personas sordas bilingües, como yo les decía anteriormente en la historia. Cuando esa persona usa dos idiomas, la lengua de señas y la lengua oral, a pesar de que puede hablar, se les dice personas sordas bilingües. Entonces es básicamente como hacer esa aclaración. Muchas gracias, Carlos Andrés. Creo que ya no hay más preguntas. De verdad que les agradecemos a nuestros participantes el día de hoy que hayan estado tan activos. Hay una pregunta de Julie Gallo. Tutora, buenas tardes compañeros. Profe Carlos, buenas tardes. Quiero compartirles mi experiencia desde grupos priorizados. Tengo un estudiante bajo mi supervisión, estar con él, he aprendido un poco sobre el lenguaje de señas y como un poquito empaparme de este tema. Ellos se sienten es una persona que a veces le transmite a uno una energía muy chévere, me ha enseñado como meterse en este cuento y me ha gustado bastante. Espero el día de mañana poder estudiar algo sobre este tema porque la verdad es tener la inclusión y ellos me dicen que se sienten a veces como tan excluidos de la sociedad. Entonces es muy chévere como compartir estos espacios y ojalá la UNAT nos brinde la oportunidad como especializarnos en este tema de las personas sordas y pues que también tengan otras limitaciones estudiando. Muchas gracias. Gracias, Julie, por tu participación. No sé si hayan más preguntas. Carlos, ¿quiere decir algo? Ok, qué gracias está diciendo. Bueno, chicos, no sé si hay más preguntas y si no, estaríamos culminando el taller. Profe Carlos, estaríamos culminando el taller e invitándolos para mañana a las 6 de la tarde también, ¿verdad? Sí, doctora, a las 6 de la tarde con el mismo link de ingreso. Así es. Realmente quiero darle un agradecimiento especial a la doctora Luyarime por esta invitación, a las personas que participaron y que están presentes hoy. Muchísimas gracias. Realmente para mí es motivante ver a estas personas que pues quieren estar como aprendiendo este idioma. Y sí, señora, mañana nos vemos a las 6 en punto. Vamos a empezar nuestro primer tema de primer nivel de lengua de señas colombiana. Entonces los espero con toda la actitud y recordarles prender la cámara mañana.
Muchas gracias. Sí, efectivamente. Entonces, una vez mañana, ¿cuál sería la temática, profe Carlos? El abecedario. El abecedario. Muy importante, pues, para aprender a comunicarnos en ese principio, por lo menos saber cómo nos llamamos, cómo podemos de pronto saludar, cómo podemos describir de pronto también la dirección, si es que estoy perdido. Bueno, en fin, pienso que esto es una cosa muy importante que tenemos que aprovechar al máximo. Y como les digo, vamos por fases. Esta es nuestra primera fase. Y qué bien que haya sido aquí y precisamente en la zona Boyacá donde podemos hacer este ejercicio. Entonces, agradecerles de corazón el que hayan estado acompañándonos el día de hoy y no olviden nuestra cita mañana, muy a las... espérenme a ver si los podemos ver a todos. Por favor, nos regalan aquí para que todos tengamos esa bella sonrisa, una apertura de la cámara y mandamos una fotico para que nuestro profesor Carlos tenga en cuenta quiénes lo acompañamos el día de hoy con esa bella sonrisa. Muchas gracias. Que se note que nos gusta aprender otro idioma. Bien, ok. Entonces, chicos, súper puntuales mañana, comprometidísimos mañana, porque esta es la oportunidad que estábamos esperando para aprender a comunicarnos con nuestros compañeros estudiantes sordos, porque así lo mencionan ellos, a ellos no les da pena, es así como se denominan, y nosotros tenemos que aprender el lenguaje de ellos. Muchas gracias, gracias por Diego, gracias a todas mis compañeras de la consejería, porque como siempre, el gran equipo de la consejería aquí presente. Entonces, muchísimas gracias, muchas bendiciones. Espero que mis compañeritas también estén tomando fotos, porque pues creo que alcancé a tomar unas, otras no, pero estas sonrisas no las pueden robar. Entonces, muchas gracias, feliz noche y mañana nos vemos por el mismo canal y a la misma hora. Muchas gracias, feliz noche. Feliz noche Vale, para muchísimas todos. gracias. Una pregunta, ¿nos podrían Gracias. compartir de nuevo el link Noches. de esa